¿Alguna pregunta de las conferencias del público? ¿Alguien ahí atrás? Dos. Okay. Mi pregunta, o más como una reflexión de, como resumiendo todo lo que se ha dicho esta mañana, en cuanto a la educación de los pacientes, a mí la inquietud que yo tengo es que yo veo los pacientes hospitalizados principalmente, los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, y yo he visto que la educación a veces es un poco como que falta que el paciente verdaderamente aprenda. Yo creo que nosotros nos tenemos que ajustar a la idiosincrasia nuestra y estar haciendo en cada intervención con el paciente la educación. O sea, si bien se lo dejamos a la enfermera, cuando los vemos hospitalizados, yo hago lo que vi en el Hospital del Mar con el doctor Comín, que es una lista de preguntas, un poco como un examen al paciente. Entonces yo le digo, ¿usted qué tiene? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está el medicamento? ¿Por qué se está tomando esto? Y la verdad es que los pacientes muchas veces no tienen idea. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, cuando tengamos el contacto con el paciente, les tenemos que recalcar otra vez lo mismo. Yo sé que se vuelve repetitivo pues y que le dejamos a la enfermera la educación, pero cada que veamos al paciente, si lo vemos en urgencias, si lo vemos en la consulta, si es que eso yo ya se lo dije, pues hay que decírselo las veces que sea necesario para poderlos educar. Yo creo que eso hace parte de nuestra idiosincrasia y del nivel de educación que tienen los pacientes y de tal vez el susto que les va, porque ellos llegan muchas veces y saben que la consulta tal vez es por un periodo muy corto y que no van a poder salir de todas esas dudas que tienen o que son preguntas tontas porque ya se los han explicado en algún momento y que nosotros pues nos tenemos que acomodar a eso. ¿Algún comentario sobre eso, doctor Joseph? Ok, creemos que está correcto. ¿Hay otra pregunta acá? No, pero espérate que tengo también otra, y esta sí es como una pregunta, Okay. Y es que yo estoy llevando a los pacientes pretrasplante. Entonces, muchas veces llegan a la clínica CardioVit donde yo trabajo, los pacientes para trasplante que los están siguiendo en otras partes, y entonces dicen, es que ya es el momento para trasplantar. Entonces mi cardiólogo me dijo, es que lo mando a la clínica CardioVit para que lo trasplanten. Entonces nosotros muchas veces no tenemos tiempo de conocer al paciente, de conocer a su familia, de ver qué tan adherentes ha sido y cuánto lo va a hacer para el seguimiento post-trasplante. Entonces, o muchas veces llegan ya con una enfermedad muy avanzada que tal vez se hubiera podido preparar de una manera mejor para el trasplante. Entonces, yo quisiera hacer énfasis sobre el momento de mandar al paciente a la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada para que lleguen en las mejores condiciones posibles al trasplante. Yo creo que eso está establecido pues muy bien en las guías, entonces dice enfermería o el cardiólogo que lo está siguiendo, en el momento que cumpla estos criterios entonces ya tiene indicación para trasplante, pero yo creo que nosotros deberíamos ver a esos pacientes casi desde el principio de la evaluación y eso no quita que se siga en la clínica de insuficiencia cardíaca ambulatoria, eso es simplemente para que nosotros los vamos conociendo y que no lleguen de manera tardía. Muchas veces llegan los pacientes, por ejemplo, es que a mí me dieron hace 6 meses la cita para trasplante y no me la habían dado, entonces yo me vine por urgencias. Entonces ese paciente terminamos trasplantándolo en urgencia 0 con todas las complicaciones pues, que ustedes conocen. Entonces yo quisiera a los pacientes, a los cardiólogos, a los médicos que están llevando a los pacientes de manera ambulatoria que nos manden los pacientes de manera temprana para nosotros conocerlos. Hombre, no tiene indicación todavía, pero es un paciente joven que en algún momento la tendrá. Bueno, es una interesante reflexión. La pregunta sería, de pronto la podría contestar Efraín, aunque tenemos un taller esta tarde sobre eso, es cuándo referir un paciente. Te agradezco una respuesta corta y les agradezco preguntas puntuales y cortas. Gracias. Yo creo que volvemos a retomar lo que hablábamos ayer. El proceso de educación integrado es la única forma que podemos resolverlo. Y segundo, que realmente se llegue a la estrategia de zonificación de atención integrada, atención en salud, que eso aparentemente es lo que se va a aplicar por ley.
Lo que pasa es que se empezaría a funcionar el año entrante. Esperemos que así funcione. De resto yo no le veo otro camino. Si uno mira incluso países desarrollados en Chicago, el 35% de los pacientes remitidos para trasplante no necesitaban trasplante. Entonces, uno dice, remitido por cardiólogos. Entonces quiere decir, eso lo vamos a vivir todos los días. Simplemente se ingresa a un programa de atención como una unidad de insuficiencia cardíaca y se le hace por nuevamente el proceso para ver si clasifica o no. El doctor Robledo tenía una pregunta. Sí, respecto a la aplicación intermitente de levosimendan, ¿cuál es el costo de aplicar el levosimendan intermitente por 6 horas y cómo lo hace? ¿Cómo hace un pagador para cubrir ese costo si el levosimendan es un medicamento bastante caro y cuánto se va a utilizar en 6 horas de levosimendan? Creo que esa pregunta es para Carlos, ¿no? Que nos habló de hospitalización día, donde uno de los planes es inotropía intermitente. Dentro de las opciones terapéuticas, el uso de levosimendan intermitente tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida en pacientes que se encuentran en estadio D, por definición, clase funcional 4. La administración se programa de manera simultánea no solo para un paciente, sino se citan 2 o 3 pacientes de tal manera que puedas utilizar el contenido de una ampolla en 3 pacientes y debe venir nosotros como lo hacemos en la unidad, generamos el paciente la autorización del medicamento y el paciente trae el medicamento a la unidad. Nosotros no lo podemos recobrar desde el hospital al día. Nosotros se lo vamos a aplicar, por decir, la entidad prestadora de salud, con un formato no POS, uno hace la justificación, hace la autorización del medicamento y el medicamento llega para que nosotros programemos su administración. Pero nosotros no botamos el resto del contenido del medicamento. Ese mismo día, con esa misma ampolla, aplicamos 3 o 4 dependiendo la tolerancia y el tiempo que programemos. Si bien lo hacemos durante 6 horas, hay pacientes donde pueden quedar 8 horas, algunos durante 4 horas de acuerdo a la tolerancia. Entonces, el sistema de recobro lo hacemos por adelantado. Generamos un formato no POS a un solo paciente. O sea, fue con la misma ampolla que autorizó ese paciente. Sí, pero lo va a pagar un solo paciente. Lo paga una sola entidad. ¿Y si son de diferentes EPS? A ver, entonces es una pregunta muy importante porque nosotros tenemos dentro de las responsabilidades del Hospital Día garantizar la sostenibilidad financiera y dentro de los objetivos del Hospital Día estaba la reducción de costos y nosotros con las entidades pagadoras, fíjate, tenemos una entidad que es con la que tenemos el mayor número de pacientes en la cual se contrató el Hospital Día. Entonces esa entidad, cuando yo programo un paciente, es el Servicio Occidental de Salud, un paciente de SOS que tiene todo el servicio de unidad multidisciplinaria y Hospital Día, ese mismo día que viene el paciente, yo se lo recobro porque ya está convenido con él en el paquete del servicio, pero esa misma ampolla la puedo utilizar en otros pacientes en los cuales yo no tengo aún el convenio para hacer el recobro incluido en el paquete. Entonces, es una de las estrategias, porque si yo llego a administrar medicamento, si yo administro un medicamento que no ha sido pagado o no lo podemos recobrar, no vamos a poder hacerlo sostenible. Es un punto polémico y yo creo que hay que individualizarlo, pero yo sí quisiera preguntarle al doctor Joseph, que él probablemente es de los tipos que más saben en el mundo de aplicación intermitente, costo-eficacia, porque creo que tiene datos sobre eso. Bueno, lo primero a saber es que el levosimendan, sabéis que la casa que lo fabrica nos ha informado hace tiempo ya que una vez tú abres un vial, es viable durante 28 días. Esto te puede solucionar también la estrategia de administración. Es decir,
El doctor Manito en el hospital de Bellvitge empezó hace un tiempo, nosotros también, cuando tenemos un paciente tributario de uso intermitente, en cámara de flujo laminar se obtiene la mitad de la dosis, la mitad del vial para administrar en ese enfermo y ese mismo vial se guarda en nevera para la misma administración del paciente a cabo de 2 semanas. Por lo tanto, el tema del recobro a un solo individuo podrías también solucionarlo porque esta viabilidad 28 días está publicada, o sea, no es algo que nos hayan dicho de oídas, sino que está comunicado. Y es una estrategia que es la que está haciendo la mayor parte de gente ahora en España. En cuanto al coste, el coste en España aproximadamente un vial son unos 600 euros aproximadamente, de forma que una tanda, ¿no?, de 6 horas son 300 euros. Entonces, uno de los datos o de los trabajos o subestudios que se están haciendo en el Lion y que además lidera el doctor Manito será un estudio de coste-eficacia en el que el rol más importante en el coste-eficacia en cuanto a costes no será el levo, sino será la rehospitalización. Como recordarás, en Lion hay una reducción como del 70% en la rehospitalización, con lo cual no te puedo dar datos ahora exactos, pero me juego lo que quieras a que sale por debajo del umbral, ¿no?, de coste-eficacia seguro. Y cuando tengamos los datos, pues los compartiremos, ¿no? Hay otra pregunta, hay varias preguntas, sí. ¿Cierto? Buenos días. Quisiera una respuesta de los doctores González y Plata porque mucho tiene que ver con parte de selección y también en lo que puede implicar el hospital de día en estos pacientes. Y es que no tenemos consenso, pero quisiera saber de la perspectiva colombiana. Los pacientes, como lo mencionaron anteriormente, los pacientes que nos llegan tarde y que en realidad ya son terminales y que no son para trasplante, no son para asistencia, o sea, cuidados paliativos, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿de qué manera un paciente terminal quizás tiene mucho que ver la edad, si son octogenarios o más, en cuanto a seleccionarlos, ingresan o no ingresan al programa, o de qué manera también pueden impactar positivo o negativamente en un hospital de día? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente aquí lo que hay que mirar un poco es qué tantos recursos podamos tener en nuestro entorno. Nosotros particularmente como tal, un perfil de paciente así no lo recibimos directamente en nuestra clínica de falla, pero pues tenemos como un brazo de trabajo con cuidado paliativo, entonces hemos generado como esa vía o esa ruta de apoyo para ese paciente donde tenemos unos criterios y decimos, bueno, este paciente no se beneficia de venir a consultas o no se beneficia de algunas intervenciones presenciales y sí que con ellos podemos tener, por ejemplo, visita a domicilio, pero también le damos el beneficio de tener el acceso telefónico, el familiar puede llamar, también se hace toda la educación, entonces es una forma de impactar pues de una forma positiva en esos pacientes sin necesidad de que se acoja a toda la vía clínica que tenemos planteada como vía principal. Yo creo que apoyarse en otros profesionales es la clave y poder involucrarlos, como nos decían también en ponencias anteriores, porque eso da la oportunidad de que la gente también se sienta importante y no que es una vía impuesta o que es que yo hago las cosas así, sino que se convida a la gente para que participe y nos ayude. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Gina. Y otra pregunta. Esta es una pregunta para el doctor Comín. En telemedicina, pues si bien digamos esos pacientes que seleccionaron son pacientes más frágiles, de más edad, que usualmente son los que uno es más temeroso de hacer intervenciones y más sin examinarlo y sin estar cerca del paciente, en la experiencia de ustedes, ¿cómo afrontaron eso? ¿Complicaciones en este grupo de pacientes? Me gustaría conocer un poquito la experiencia. Pues en este estudio hubo enfermos de todo rango, había pacientes de 42 años hasta 94 años, o sea, todo el espectro epidemiológico de insuficiencia cardíaca, no solo había frágiles. Un porcentaje de un 25% tenían criterios de fragilidad determinada, que es lo que en nuestro entorno hablamos de criterios de atención domiciliaria, ¿de acuerdo? Y en este porcentaje de individuos, ahora iré al tema de las dificultades, fíjate que la reducción de costes fue aún mayor. Es decir, que contra peor está el enfermo, más beneficio. Entonces, yo reconozco que esa barrera de el no poder explorar el paciente, cuando estuvimos pensando en qué vamos a hacer con ellos, también la teníamos. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la monitorización se hace en un momento se inicia en un momento de estabilidad y los cambios que se producen en la monitorización y los síntomas te detectan fases iniciales del proceso. Entonces, cuando tú realmente en ese punto necesitabas una evaluación del enfermo, lo hacías venir y lo evaluabas. O
si es un paciente muy frágil en domicilio, gestionábamos que fuera el primarista, el que fuera al domicilio, lo evaluara y nos reportara. Pero fíjate que estamos en una fase donde la intervención no te urgía llevarlo a urgencias, porque estabas 5, 7, 8, 10 días antes del episodio. Y eso fue lo que nos permitió entender que esta precocidad hace de la exploración física un elemento más, no primario, pero secundario. No sé si te he respuesto con ello. Dos preguntas más. Les agradezco preguntas cortas, respuestas cortas. Para el doctor Plata, con la experiencia del Hospital Día, ¿cómo hacen para hacer ese recobro? ¿Cómo hacen para que el pagador poderle facturar? Bueno, la pregunta es específica, la contesto rápidamente. Hicimos una alianza con una entidad prestadora de salud después de 5 años de funcionamiento. Por primera vez llevamos 1 año y medio funcionando con ellos, en la medida en que se incluyó el costo del levosimendan para la atención de los pacientes que así lo requirieran, previa autorización por CTC. Entonces el recobro lo hacemos con la entidad que tenemos ya el convenio establecido. Con los que no tenemos aún pactado la utilización del Hospital Día, nosotros hacemos la utilización de esa misma ampolla para la cual se programó el paciente para administrárselo a otros pacientes que se pueden beneficiar, pero que aún no tienen contratado el pago por el Hospital Día. O sea, lo que hacemos es optimizar el recurso con los convenios que aún tenemos vigentes. Y eso es uno de los retos, la sostenibilidad del Hospital Día, porque nadie lo paga como espacio aislado, sino dentro del conjunto. Última pregunta. Buenos días, para el doctor Comín quería preguntarle acerca de la consideración del esquema de levosimendan intermitente en pacientes potenciales candidatos a trasplante cardíaco buscando evitar o mejorar la función renal o poder hacerlos candidatos. Gracias. Bueno, es la historia del tratamiento de soporte intermitente en cardiología, ¿no? Básicamente, es la idea de o bien mantener a un enfermo con una buena calidad de vida o bien mantenerlo hasta la decisión final o para hacer la acción del trasplante. Yo creo que los esquemas actualmente que hay disponibles, hay el uso intermitente ambulatorio en dosis cortas, que es el esquema del Lion, que este es uno de los esquemas, y otro esquema es el que comentábamos ayer también, que es el esquema Laika, que es un estudio también español, en el que son infusiones de 24 horas. Nuestra experiencia, fundamentalmente, yo no tengo un trasplante, esto lo podemos hablar con el hermanito, es que muchos pacientes cuando pensamos en meterlos en proceso de tratamiento intermitente es porque nos han venido descompensados al hospital de día y en esos enfermos lo que hacemos es ingresarlos de forma programada, hacer una primera administración de 24 horas, ver la tolerancia y si tolera bien hacer un esquema intermitente posterior y reevaluarlo cada 6 ciclos, ¿no? Y de alguna manera eso nos permite primero estabilizar al enfermo, ponerlo en situación euvolémico y hemodinámicamente bien y planificar ese periodo hasta que llegue a la remisión. Pero quizá Nicolás nos puede comentar porque tú recibes estos enfermos. Nosotros utilizamos de forma sistemática el levosimendan. Un tema importante es que los pacientes cuando ingresan, y los tenemos ingresados, efectivamente el paciente congestivo es un paciente que tiene fallo renal. El predictor más importante de mejora de la función renal en un paciente con congestión es la reducción de la presión venosa central. Es clave la reducción de la presión venosa central. El levosimendan tiene un mecanismo muy interesante que es que reduce la presión pulmonar, es un vasodilatador, por lo tanto, siempre y cuando la tensión arterial sea correcta, ese paciente va a mejorar su ventrículo derecho, va a mejorar la poscarga del ventrículo derecho va a mejorar y, por tanto, va a reducir la presión venosa central y va a mejorar la diuresis. Aparte que también tiene un efecto, vasodilatador a nivel renal. Por lo tanto, globalmente tiene un buen perfil renal el levosimendan. Por lo tanto, estos pacientes se tendría que utilizar. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, a veces hacemos una dosis completa mientras el paciente está ingresado y se va de alta con una tanda de 4 dosis semanales de levosimendan. El paciente se puede volver a repetir tantas veces que uno quiera. Hay gente que dice que a veces hay un efecto taquifiláctico del levosimendan y habría que ser un poco dejar espacios libres. Por ejemplo, combinar también a veces levosimendan una temporada, luego cuando ingresa mejor darle butamina, porque ya se han recuperado los receptores beta, porque los receptores beta, recordar, siempre con dobutamina se van abajo del todo, por lo tanto, ese savoir-faire con los inotropos es muy importante. Manejarse con los dos inotropos es muy importante, dobutamina y levosimendan. Bueno, yo creo que muchas gracias a los conferencistas de